Shalom, mis queridos, mis amados hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Hoy también estamos aquí en la presencia del Señor porque nuestro Dios es fiel. Nos levantó, nos trajo hasta en esta comunión con Él. Así que iniciamos este culto matutino de hoy con el corazón agradecido, con el corazón de esperanza y con la oración. Entonces iniciamos el culto de hoy. Vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, llena de gracia y de amor, te agradecemos, Señor, porque contigo tuvimos una noche de descanso y de recuperación y estamos en esta primera hora en tu presencia. Señor, queremos que esta comunión sea realmente un encuentro personal y total contigo, Señor, a fin de que podamos escucharte, sentir tus manos, recibir tu gracia y tu sabiduría y tu poder, para que este día que tú permites sea un día llena de fructificaciones y de victorias. Señor, también este culto pedimos para que sea un culto para aquellos hermanos que están pasando mal, que están en las debilidades. Sobre todo, Señor, en este momento de las enfermedades, aquellos enfermos, aquellos que están orando por sus problemas. Señor, que este culto sea un momento de consolación, un momento de sanación y de recuperación y de fortalecimiento. Así para que todos, para que ninguno quede atrás, todos juntos podamos marchar hacia la meta que tú tienes para nosotros. Dejamos este culto en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el
adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es alabar a Dios. Seguimos con la palabra de Dios, el libro de Juan, capítulo 9, desde el versículo 24 hasta el versículo 29. Juan capítulo 9, 24 al 29. Leemos juntos. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Amén. Bueno, en la época de Jesús, los fariseos, sobre todo aquellas más altas autoridades de la sinagoga y de la ley, aborrecía a Jesús, odiaba a Jesús, porque para ellos Jesús era simplemente alguien ignorante, sin educación formal, hijo de un pobre carpintero, del origen de un pueblo indeseable de Nazaret, y él era casi prácticamente un pordiosero. Él no tenía preparación ni autoridad para enseñar la palabra de Dios, pero seguía enseñando la palabra de Dios. Entonces, por lo menos, ellos pensaron que Jesús debían acercar, pedir algún permiso a los sacerdotes, las autoridades del templo y de los ritos, o a los rabinos y los fariseos, que son autoridades de sinagoga y la ley. Pero Jesús nunca vino a pedir autoridad. Ni siquiera cuando vino a Jerusalén por las grandes fiestas de judíos, nunca fue a saludarle respetuosamente. Y eso le hizo enojar mucho. Y más aún cuando él llegó al templo, echó con látigos a los comerciantes. Los comerciantes, sí, que estaban conminados con estos religiosos del patio del templo. Y también en su prédica siempre hablaba de los pecados de los líderes judíos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, etcétera, etcétera, y reprochando su mal. Y lo más aborrecible para ellos era que él predicaba y enseñaba la palabra de Dios y hacía grandes obras con poder, como si fuera Mesías de profecía. Y mucha gente le querían, mucha gente le seguían, y esto le molestaba muchísimo. Y odiaron tanto hasta que querían matarlo. Querían acusarle de blasfemia de Dios, pero no podían porque siempre hubo motivos para zafarse. Y ahora
resulta que la gente traen una persona que le pueden servir como testigo para atrapar a Jesús. Los fariseos creyeron que este hombre había confabulado con Jesús para hacer el supuesto milagro de ver de nuevo. Era algo mentiroso porque se trataba de una obra que hizo en el día de reposo. Entonces, ellos, con su seguridad de que se trata de una farsa, entonces era una oportunidad buena para echar la mano. Entonces indagan y también manda a traer sus padres para verificar realmente que su ceguedad era de nacimiento. Y cuanto más le interrogaba, cuanto más investigaban, se evidenciaba más y más que la sanación de este hombre era un hecho real. Pero los fariseos no querían rendirse tan fácilmente. Era la oportunidad, tenía que encontrar algo para poder culpar a Jesús. Entonces sigue preguntando en el versículo 24, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Qué quiso decir aquí? Que los fariseos le decían a este hombre que trajeron las gentes, sabemos que Jesús es farsante, es pecador. Ahora quiero que digas su mentira, la confabulación que hiciste con él, para que vos seas libre, para dar gloria a Dios. Te vamos a perdonar, pero vamos a atrapar a este Jesús. Pero este hombre estaba tan seguro de lo que pasó. Su experiencia era real y no podía negar. Entonces dice en el versículo 25, si es pecador no sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces los fariseos reiteran la misma pregunta, tratando de sacarle algo, diciendo en el versículo 26, ¿qué te hizo como te abrió los ojos? Entonces este hombre que experimentó la gracia de Jesús les responde tan magníficamente así, en el versículo 27. Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Está diciendo, yo ya le dije todo a ustedes lo que pasó realmente, pero sin embargo no quieren oír, no quieren creer. Insisten una y otra vez. No entiendo el por qué. ¿Será que ustedes también quieren ser discípulo de Jesús? Y esa pregunta le asustaron, le tiraron para atrás y se dieron cuenta de que este hombre no le servía para su testigo. Era imposible sacar algo que querían. Entonces, ¿qué hacen? Se sienten injuriados y dicen así en el versículo 28 y 29, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Mis queridos hermanos, el texto de hoy nos enseña muchas cosas evidentemente, pero sí que podemos saber con claro entendimiento de que aquel que no tiene la gracia de Dios, los que no tienen la bendición de Dios, no pueden percibir correctamente de Jesús y mucho menos de sus obras. Aún habiendo suficiente, contundente evidencias y pruebas, teniendo muchos conocimientos, preparaciones de la palabra, escritura, etcétera, etcétera, aún así no pueden creer. No tienen posibilidad de percibir a Jesús y su evangelio. Todo le parece mentira y farsante. Por eso no le gustan, rechazan, odian a Jesús y sus obras. Sin embargo, ¿cómo somos nosotros, mis queridos hermanos? Nosotros no tenemos problema de creer y aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Cristo Salvador. Y sus obras nos llegan como reales y verdaderas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Somos realmente agraciados y bendecidos de Dios. Grandes cosas, grande diferencia. Somos escogidos, somos bendecidos, tenemos la gracia de Dios y podemos percibir correctamente a Jesús y sus grandes obras. Aleluya.
Por eso, mis queridos hermanos, esta mañana vamos a orar de esta manera, como siempre hacemos, 3 oraciones conjuntas. En primer lugar, agradecemos por la gracia de Dios que nos hace creer que Jesús es Cristo y sus obras son reales. Es motivo más que agradecer. Segundo lugar, que las gracias que tenemos, que recibimos, compartamos con los otros, conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y por último, así, a través de nosotros, compartiendo nuestra gracia, y esta gracia de Dios sea fluida para todas las naciones y el pueblo, así como Jesús nos pidió. Entonces oramos estas 3 oraciones en forma conjunta, luego cada uno sus oraciones individuales. Después de todas las oraciones, sí que saldremos a fructificar, conseguir la victoria en este día que Dios nos permitió. Bendiciones, así que vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias por tu iluminación. Ahora nos damos cuenta de nuestra fe, de creerte a ti, Jesús, como Cristo, y que tus obras son reales, son por tu gracia. Y por eso te decimos muchas gracias. Y en segundo lugar, Señor, esta gracia que recibimos y que la tenemos, podamos compartir con los otros, porque así tú quieres, Señor. Y así, Señor, a través de nosotros, tu gracia, la gracia de Dios, sea fluida para todas las naciones, para todos los pueblos. Gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.